podemos habilitar y que nos demos preferiblemente 24 horas para realizarlo. No sé si les parece, si están de acuerdo. La Belén dice, sí. ¿Qué dicen, colegas? ¿Cómo lo ves, Cami Sainz? ¿Estás de acuerdo, Cami? Sí, Marce. Muy bien. Entonces, con la finalidad de definir y delimitar los contenidos, si les parece, colegas, eh, cortaríamos hoy los contenidos que entrar a la prueba del viernes. Es decir, todo lo que se lleve hasta el día de hoy, lo que entra para el examen del viernes. Con la finalidad de que tengan tiempo de estudiar y no confundirlos, no quiero confundirlos. Lo que estoy pensando entonces es que tomemos el periodo de clases para dar el examen. Inicialmente yo estaba pensando el día viernes realizar mi clase normal, pero claro, después me pongo a pensar y yo voy a seguir avanzando y ustedes van a, digamos, tener que estudiar para dar su examen y yo sigo avanzando. No quiero confundirlos, no quiero que se mezclen los contenidos. Entonces me gustaría, insisto, habilitar el examen del día 5 de la tarde para que ustedes puedan utilizar, si desean, el periodo de clases ya para resolver. Si tienes dudas, si quieres confirmar cosas, te alargarás. Podrás entregar hasta el día sábado. Pero claro, si has estudiado, puedes dar tu examen tranquilamente el viernes en el periodo y ahí cerramos esa primera parte de la materia y retomamos contenidos, retomamos avance el día miércoles de la siguiente semana. ¿Qué dicen, colegas? ¿Están de acuerdo? ¿Les parece? Sí, Marce. ¿Cómo lo ves, Diego? Es decir, el día viernes ustedes se dedicarían a su examen, no pasaríamos clases el viernes, se dedicarían a resolver su examen. ¿Qué dices, Diego? ¿Lo ves viable? O sea, sería dar el examen solo en la hora de clases, no como la modalidad que se está dando, digamos, dándonos un tiempo bastante amplio para responder. Bueno, el examen se daría en el periodo de clases, Diego, en el periodo de clases desde las 5 de la tarde, pero les voy a dar más horas. No solamente va a ser esa hora y media, sino van a tener hasta el día siguiente para resolver su prueba. ¿Qué dices? Me gusta, está buena la modalidad. Ok. Entonces, lo aprobamos así, ¿les parece? Hay alguien que está en contra, hay alguien que dice, no, Marce, mira, danos el examen, alargalo, pero pasaremos normalmente clases el viernes, seguiremos avanzando. No sé, ustedes díganme, colegas, ¿qué les parece? ¿Hay alguien que esté en contra? Levante la mano o calle para siempre. ¿Qué dices, Agustín? ¿Estás de acuerdo vos? Estoy de acuerdo, está buena esa modalidad. Muy bien. Entonces, si les parece, colegas, daremos el examen hasta las 4 de la tarde del día sábado. Voy a habilitar el examen. ¿Está bien? Hasta las 4 de la tarde creo que es suficiente tiempo, ¿no? Se van a poder aprovechar todo ese tiempo para resolver la prueba. Creo que sí, ¿no? No creo que nadie se oponga. A ver, bien, hay algunas personas que faltan, no han entrado a clases hoy día, qué pena. No está el Roberto, por ejemplo, no lo estoy viendo al Roberto. ¿O estás por ahí, Roberto? ¿Cómo está, profesor? Estoy Ah, acá. ya, eres el del puntito. Ah, qué Sale un máquina. puntito. Ah, es que estoy con No sale tu nombre, sale un puntito. otro celular y funciona. Ah, ya. Dale, dale, Roberto. Qué bien que estás. Entonces, ¿estás de acuerdo, Roberto? Profesor, solo una duda. Entonces, el examen es igual como nos manifestó, es un cuestionario en Google, Sí, en Google Classroom que hay que llenar y en función de eso lo entregamos, ¿verdad? Y eso es exacto, hasta el día siguiente, la entrega hasta las 4 de la tarde. exacto. Hasta las 4 de la tarde del sábado. Y una consulta solo para poder saber, en cuestión de nuestro avance, ¿cómo estamos avanzando bien en el tiempo, en los plazos, según la planificación? Eso tenía curiosidad. Es una muy buena pregunta, Roberto. Yo te cuento que ayer justamente tuvimos reunión
con los profesores tiempo completo del departamento de psicología. Teníamos que evaluar cómo está yendo el avance de las distintas materias en porcentaje. Me ha agradado ver que en muchos casos la gente está cumpliendo con cronogramas. A mí me han dado cuál es el porcentaje de avance según mi plan y nosotros estaríamos en un porcentaje de avance, Roberto, del 70-72%. O sea, estamos cumpliendo con lo que se había establecido en el plan para el mes de abril. Estamos bien. Eso a mí igual me alegra. Estamos cumpliendo muy bien con el avance. Entonces vamos a cumplir con la planificación y el cronograma como estaba establecido. Profe, ¿sabes si esto se va a Claro. alargar? Es decir, esta situación Ah, de clases en internet o estas, no sé. te cuento, Roberto, que es una de las grandes dudas de la gente y en realidad todos están abiertos a ver lo que va a decidir primero, van a decidir las autoridades de gobierno. Sin embargo, es bastante posible que el resto del semestre todavía permanezcamos en esta modalidad. Es bastante posible porque comentaba, yo también creo en algún momento les había adelantado a ustedes. Parece ser que una vez que se comience a retirar la cuarentena, los primeros ámbitos que van a volver a la normalidad no son los educativos. Por el grado de concentración de gente eh, que implica siempre dudas respecto a que sean centros de propagación y de contagio los centros educativos, tanto los colegios como las universidades, es muy posible que retomen actividades recién a partir del mes de julio o agosto. Entonces, parece ser, Roberto, que el resto del semestre lo vamos a desarrollar mediante esta modalidad. Ok, profesor, gracias por la respuesta. ¿Por qué, Roberto? Bueno, estamos entonces, colegas, quedando ya en cómo vamos a realizar nuestra actividad. Por favor, estudien, lean. eh, No vamos a desarrollar contenidos el viernes, entonces la clase la vamos a aprovechar para que ustedes den su examen, revisen su material. Van a notar que las preguntas, yo ya he elaborado las preguntas de la prueba ya está hecha. Van a notar que las preguntas van a pedirte contenidos concretos, pero también te van a pedir mucho, colega, las preguntas, análisis, reflexión, articulación de conceptos, te van a pedir mucho eso. ¿Sí? No va a ser entonces un cuestionario, digamos, en el que tengas que responder solamente contenidos concretos de memoria. No, va a haber mucho de relación, de integración de contenidos, colegas. Por eso es importante que tengan más tiempo, me parece, y que puedan ir articulando también los contenidos que ustedes tienen en sus cuadernos, ¿no ven? Porque de nada serviría que te haga un examen, que te tome un examen como si estuviéramos en modalidad presencial, ¿no ve? Si sé que accedes a tus cuadernos, accedes a tus libros, no te puedo tomar un examen como si se tratara de modalidad presencial. He variado entonces el examen, ya están definidas las consignas y creo que va a ser divertido. Espero que les guste. Espero que les guste, colegas. Bien, vamos a lo nuestro. Con lo que vamos a ver el día de hoy, cerramos entonces los contenidos rumbo al primer parcial. A ver, voy a conectar mi compu que está quedándose sin batería. Ahí está. Bien. Empezaremos entonces y quisiera que empecemos, si les parece, haciendo un resumen de lo que hemos avanzado la pasada clase. Estos resúmenes nos ayudan siempre a contextualizar lo que hemos trabajado. Estamos en nuestra clase 17, estamos hablando de la memoria, en este caso concreto hablaremos de las estructuras funcionales y de la tipología de la memoria. A ver, le pregunto a mi colega Melanie Álvarez. Melanie, ¿qué hemos hecho la pasada clase? Contanos. A ver, hemos hablado al principio sobre, cómo cómo ocurre todo este proceso, ¿no? Y se relacionan cada uno de los, em, de los conceptos, por decirlo así, digamos, qué papel ocupa o qué hace, digamos, la sensación, la percepción, la atención y, es formulada la pregunta de, qué lugar ocuparía la memoria en todo ese proceso
y, o sea, habíamos dicho que la memoria ayuda, ayuda más que todo, o sea, trabaja directamente con la percepción, ¿no? Porque uno recurre a estos esquemas, a estos conocimientos ya estructurados que, que se encuentran justamente en la memoria para darle sentido, un sentido determinado, digamos, a un determinado estímulo. Y a partir de ese, y que se relaciona mucho con lo que es el procesamiento perceptual arriba abajo, que es justamente por eso que se dice que la memoria trabaja con la percepción, ¿verdad? Y ah, que toda, o sea, que toda esa información que brinda la sensación va a poder ser percibida gracias a la memoria, en el sentido de que depende de esta para, o sea, de nuestra experiencia, de nuestros recuerdos, etcétera, el cómo se vaya a interpretar. Y eso, y luego hablamos sobre, eh, sobre, Hasta ahí, ah, Melanie. Gracias. Hasta ahí está muy bien. Gracias, Melanie. La Geraldine al final se ha sumado, creo que estaba teniendo problemas en conectarse. Hola, Gera, ¿cómo Hola, estás? Marce, sí, al fin pude conectarme. Me Perdón. alegro, me alegro, colega, bienvenida. Gracias. A ver, estamos recordando los contenidos trabajados la anterior sesión. ¿Qué más podemos decir sobre los contenidos trabajados la anterior sesión? Colega Belén Chávez. ¿Qué dices, Belén? Marce, la anterior no pude conectarme, tenía problemas con mi wifi Qué terrible noticia, colega Chávez. y Bueno, te tienes que poner al día, colega, vas a necesitar esos contenidos para el examen. Colega Nayeli Llerena, ¿qué más hemos trabajado la anterior sesión? Ya Melanie nos ha dado un panorama muy amplio. ¿Qué más hemos trabajado la anterior sesión, Nayeli? hola Marce, creo que Melanie ya lo dijo todo, pero sí es verdad que hemos hablado de la sensación, la percepción y la atención como la memoria, un análisis de un contexto funcional y eso Marce, que después no tengo nada más anotado. ¿Cómo no vas a tener nada más anotado, colega? No puede ser. No has venido a clases, Nayeli. No, sí estaba ¿Qué Marce. hemos hecho adicionalmente, colega Claudia? La Claudia está ahí. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días. ¿Qué dices, Claudia? Buenos Estabas en la días. anterior clase, ¿no? Sí, ya casi al final no logré, pero sí tengo lo que usted explicaba sobre el objetivo de la memoria, que nos Muy decía bien. usted que el objetivo de la memoria es olvidar y por tanto la memoria hace uso eficiente y los contenidos que vayan a perder prioridad son contenidos que también que pierden una prioridad de recuperación. Mucho hace la eliminación de contenidos. O sea, nos decía que también la memoria, el objetivo de la memoria es el de reciclar la información. Y por tanto, la memoria hace que la memoria realmente es un gran administrador y también distingue entre reciclaje y fallos de memoria. Gracias, Claudia. ¿Hay algo más que mencionar, colega Nicole Severich? No creo que lo que, o sea, lo último que mencionó Claudia eran los 4 objetivos que eran el almacenamiento, recuperación, gestión de información y reciclaje. Muy bien, ahí están los objetivos de la memoria. Claro, si recordamos la clase pasada, colegas, como parte del primer punto de esta sesión, que es la introducción, si recordamos la clase pasada, vamos a encontrar que hemos primero dado un contexto funcional, decíamos, para ubicar la utilidad, los objetivos
que cumple, que desempeña la función cognitiva memoria, ¿no? Hemos dado un contexto funcional en el marco de las otras funciones cognitivas que hemos ido viendo. Bien, una vez que hemos dado ese contexto funcional de cómo se articulan la sensación, percepción, atención y memoria, hemos entrado a hablar de la memoria como tal. Hemos empezado a dar los conceptos iniciales de lo que es la memoria. Y nos hemos centrado bastante en los objetivos de la memoria, ¿no? Entonces, vamos a retomar desde ahí esta clase, porque en esta clase quiero hablar ya de las estructuras y quiero hablar de los tipos de memoria. Entonces, colegas, a ver, vamos a nuestro punto 1. Hemos hecho una recuperación de conceptos. Recuperaremos objetivo por objetivo y recuperaremos el concepto de memoria. ¿Qué es la memoria entonces? ¿Cómo podríamos definirla? Colega Rebeca Aguilar, ¿qué es la memoria? ¿Está Rebeca Aguilar por ahí? Pareciera que no responde la colega Aguilar. Te he escrito por chat, Marce. No tiene micrófono, dice Rebeca Aguilar. A ver, colega Agustín Cervantes, ¿cómo podríamos definir la memoria? ¿Qué es la memoria, Agustín Cervantes? Además, creo que es una función cognitiva que posibilita el almacenamiento de información, la recuperación, la gestión y el reciclaje de información. ¿Podría ser? Ya, gracias. No hemos dado una definición como tal, ¿no? Agustín, la pasada sesión. No. Bien. Pero estás haciendo bien, estás articulando los objetivos que cumple, has dicho que la memoria es una función cognitiva, está muy bien. ¿Qué tipo de articulación sugiero yo? A ver, vamos a ir a nuestra pizarra. Bien, ahí estamos. Definamos entonces la memoria. La memoria entonces la vamos a entender, ya sabes, como una función cognitiva encargada de la gestión de información en el sistema cognitivo. Miren el lugar que le estamos dando a uno de los objetivos de la memoria. A través procesos de almacenamiento, recuperación y reciclaje. Quieren, adicionamos esto, es redundante, pero a veces las redundancias dan claridad. Entonces, nuestra definición de la memoria, no pongo definición de memoria porque va a parecer que quieren definir de memoria, no la memoria. Definición de la memoria. Ahí está. Vamos a poner aquí además un recuadro para que quede clara nuestra definición y marcada. Ahí está. La memoria entonces es una función cognitiva encargada de la gestión de información en el sistema cognitivo. Ahí estamos resaltando su rol como gestora, ¿no? No te olvides que cuando hablamos de gestión
de información, estamos hablando de administración de la información, es la que administra la información, la que maneja el sistema cognitivo a través de procesos de almacenamiento, recuperación y reciclaje de información. Estamos resumiendo una serie de procesos que vamos a ver en detalle, vamos a ver varias cosas, colegas queridos, sobre el almacenamiento, la recuperación, el reciclaje. Tenemos que hablar también, por ejemplo, de codificación. Bien, de todos modos, ¿cómo estoy organizando yo este tema? Este tema es un tema que comprende varias clases. Quizás más clases que las que hemos tenido para las otras funciones, porque la memoria es una función cognitiva, como verás, central. Entonces tenemos que verla en detalle. Lo que vamos a ver hasta la clase de hoy, que ya entra al primer parcial, no significa que hemos terminado de hablar del tema memoria. Vamos a continuar hablando de la memoria en la siguiente clase, la siguiente semana. Y van a ver ustedes lo amplio que es. De hecho, como tú podrás ver en nuestro libro oficial de la cátedra, el tema memoria tiene que ver con una infinidad de cuestiones. Vas a poder revisar y vas a encontrar mucha información ahí. Como siempre, lo que nosotros hacemos es, obviamente, partimos de nuestro libro oficial, pero lo complementamos con otras lecturas, con varios papers, especialmente en la neurociencia cognitiva tenemos varios journals encargados solo de la memoria, es impresionante. Y claro, la memoria es una función muy estudiada también, no solamente desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista aplicado. Especialmente les he mencionado ya cómo la neuropsicología, por ejemplo, se centra en el estudio de la memoria. Es una de las funciones que más se estudia, especialmente a partir de los programas de intervención que tenemos en personas que sufren deterioro de la memoria. Entonces se ha investigado mucho. Bien, esta es nuestra definición. ¿Qué hemos dicho que es el almacenamiento como objetivo entonces de la memoria? Colega Blas Calle, ¿puedes explicar en qué consiste ese objetivo de la memoria, almacenamiento? Blas, ¿estás ahí? No, no es lo que estás diciendo. Blas Calle, estoy preguntando qué es el almacenamiento, por si acaso. Y no me estás respondiendo, Blas. ¿Alguien quiere responder esta pregunta? ¿Qué es el almacenamiento? Alba Castedo levantó la mano. ¿Qué dice mi estimadísima colega Albita Castedo? Marce, a ver, por lo que entendí de la noción del almacenamiento, es que tenemos el almacenamiento como una acción y entonces tomamos a la memoria como un almacén como un lugar donde se guarda toda la información obtenida. Ya, muy bien. Almacenamiento, entonces, como lo dice Alba, es guardar información. ¿Sí? Bien, ahora la pregunta es, gracias Alba, la pregunta es, ¿a qué nos lleva este primer objetivo de almacenamiento? Quiero que revisemos nuevamente los objetivos y tratemos de ampliar algunas ideas sobre ellos. Cuando hablamos de almacenamiento, cuando hablamos de una de las principales funciones, de los principales objetivos con los que cumple la memoria, guardar información no quiere decir que haya una especie de cajón donde la memoria va botando información que obtiene y que ese cajón en el que se guarda información sea un cajón estático, ¿no?
en realidad el almacenamiento cumple una serie de premisas, colegas. Premisas que cuando analizamos las distintas premisas de almacenamiento que sigue la memoria como función cognitiva, encontramos que en realidad la memoria funciona de una manera muy distinta a como podemos creer cuando tenemos un acercamiento mecánico de su funcionamiento. A ver, un primer elemento central cuando hablamos del almacenamiento es comentarles que la memoria no almacena información de manera estática, fija, lineal y mecánica. Este es un primer elemento fundamental, este es un parámetro central. Cuando nos alejamos entonces de la hipótesis de que el almacenamiento es un proceso lineal, fijo, rígido, y nos abrimos a entender que el proceso de almacenamiento puede ser dinámico, nos abrimos a entender de otra manera este verbo almacenar. Por ejemplo, y les quiero dar el ejemplo concreto de esta clase. ¿Cómo podría almacenar información su memoria de esta clase? Como en toda experiencia, la memoria lo que hace, no sé si están escuchando, es el camión de gas que llega al barrio a estas horas, por si acaso. No se van a asustar. Parece que ya se van a callar un rato. Bien. Colegas queridos, lo que hace la memoria es recuperar elementos dispersos de una experiencia determinada. No va a, cuando almacena información, no va a almacenar toda la experiencia tal como la has vivido. La memoria no es como una computadora que almacena video. Cuando tú estás grabando una determinada circunstancia, una determinada situación que estás viviendo con video, el video está recuperando información casi totalmente detallada de todo lo que ha significado esa experiencia. La memoria no hace eso. La memoria no almacena una imagen, una experiencia como si se tratara de una fotografía o de un video. Va a almacenar partes dispersas de información de las experiencias que estás viviendo. ¿Por qué? Por un motivo simple. La memoria como todo dispositivo que almacena información, la memoria tiene un límite. Acordate que hemos hablado de eso ya en la anterior sesión. No puede almacenar entonces toda la información de cada experiencia porque se llenaría rápidamente. Entonces tiene que almacenar de forma eficiente pedazos de información de cada experiencia que vivimos. ¿Sí? Esos pedazos de información, sin embargo, son pedazos de información relevante. Y cuando comenzamos a hablar ya de ansia, cuando comenzamos a hablar de que la memoria almacena unidades de información relevante de cada experiencia que vivimos, de cada material con el que nos topamos, de cada estímulo que afrontamos, unidades de información relevante. Escucha esa frase, unidades de información relevante. ¿Cuáles serán las unidades de información relevante entonces? Cuando hablamos, colegas, de unidades de información relevante, estamos diciendo en términos más académicos y científicos lo que habíamos mencionado hace un momento. Esos pedazos de información que almacena la memoria son unidades de información que nuestro sistema cognitivo ha seleccionado de las situaciones que estamos viviendo gracias al apoyo de otras funciones cognitivas. Más
Mariana Daza ha abierto su micrófono. Por favor, cerra tu micrófono, Mariana. Aquí me está saliendo, Mariana Daza está haciendo bulla. Entonces, apaga tu micrófono, Mariana, por favor. Bien, cuando hablamos de las unidades de información relevante, colegas, comenzamos a tomar en cuenta otro tipo de funciones cognitivas. ¿Cómo cuáles? ¿Qué funciones cognitivas nos harán seleccionar la información más importante de cada situación que estamos viviendo cotidianamente? ¿Qué dices, colega Adriana Cucho? ¿Estás ahí, Adriana? Creo que la Adriana no está o no nos escucha. Le pregunto a mi colega entonces, Nicole Severich, ¿qué otras funciones cognitivas posibilitarán que se identifiquen, seleccionen unidades de información relevante ante cada situación o estímulo que vivimos? ¿Qué dice Nicole? Creo que la atención es la que posibilitaría esto. Sin duda, sin duda. Ahí está. Muy importante lo que acaba de decir Nicole. Cuando la memoria entonces almacena unidades de información relevante, porque es la manera, es uno de los parámetros que sigue de almacenamiento la memoria. Insisto, la memoria no va a almacenar toda la información de todos los estímulos y todas las experiencias que vives, ni se va a quedar con una parte que considera información relevante. Esta selección de información relevante, por supuesto que nos muestra el lugar y el trabajo conjunto que realiza con la memoria la función cognitiva atención. Y obviamente ahí también va a estar implicado el funcionamiento de soporte que nos da la sensación y la percepción. Bien. Sin embargo, noten ustedes, colegas, que hay un sesgo ya en el almacenamiento de información. No se va a almacenar toda la información de una experiencia. Y si tu atención no funciona adecuadamente, si el funcionamiento selectivo, focalizante de la atención, por ejemplo, no han podido tener un rendimiento eficiente, no vas a almacenar adecuadamente la información de la situación que has vivido. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la clase. Si no estás atento a la clase, te jodiste, te arruinaste, colega. ¿Por qué? Porque no te va a quedar la información relevante si no has podido seleccionarla. Y claro, el momento en el que tú te acerques, por ejemplo, a los apuntes, ni siquiera los tuyos, ¿ya? A los apuntes de tus compañeros, digamos, porque como no has atendido, ni siquiera has podido a los apuntes, no va a significar nada para ti. Vas a tener que leer los apuntes sin que tengan un significado pleno para ti y por lo tanto no se va a consolidar aprendizaje. No va a haber una consolidación de aprendizaje. Miren cómo estoy comenzando a incluir otro concepto, el de almacenamiento y aprendizaje. Hay varios conceptos asociados al almacenamiento. Solo pensando en el almacenamiento, podemos nosotros comenzar a vincular muchos otros conceptos. Por un lado, estamos hablando entonces, colegas, de unidades de información relevante. Podemos también vincular al concepto de almacenamiento el concepto de aprendizaje. Podemos vincular a almacenamiento también el concepto de consolidación. Y hay varios conceptos relacionados al concepto de almacenamiento.
Claro, ¿qué es lo que nosotros decíamos? Cuando nosotros hablamos de que la memoria lo que hace al almacenar es seleccionar unidades de información relevante. Claro, si no seleccionar adecuadamente las unidades de información relevante, es muy posible que no puedas consolidar aprendizajes sobre esos contenidos difundidos, por ejemplo, en tu clase de teoría cognitiva. Si no has atendido, no vas a seleccionar las unidades de información relevante y no vas a poder almacenarlas. No vas a poder aprender. Y aquí entra un concepto muy interesante vinculado a los procesos de almacenamiento. El concepto de consolidación. ¿Qué es lo que se consolida cuando almacenamos información? ¿Por qué utilizamos el concepto de consolidación? Consolidar algo, ¿qué querrá decir? ¿Qué es lo que entiendes por el consolidar, colega Melanie Álvarez? ¿Qué dices, Melanie? ¿Qué es consolidar? Marce, a ver, me suena como a que te quede algo claro, digamos algo fijo. No sé. Ya, si buscamos el término, colegas queridos, si buscamos el término, si googleamos el término, ¿dónde está pues mi buscador? No entiendo por qué no sale aquí. Marce, yo tengo aquí la definición. A ver, lee la colega la definición. A ver, tengo consolidar como verbo transitivo, hacer que una cosa inmaterial adquiera firmeza o solidez. Se puede ligar a asegurar, fijar o fortalecer algo inmaterial. Muy bien. Gracias, Alba. Excelente. Gracias, colega Alba. Recuperen lo más importante de esta definición brindada por Alba. Cuando hablamos de consolidar, entonces, como lo ha mencionado la Melanie ya, hablamos de fijar. Y hay algo muy interesante que ha mencionado Alba al leernos la definición de consolidar. Dar firmeza, dar solidez. Si nosotros queremos que la información que almacenamos tenga firmeza, tenga solidez, se convierta ese almacenamiento de información en un recuerdo sólido, en un recuerdo consistente, ahí es cuando hablamos de la consolidación. A ver, la Cami está escribiendo algo. Se denomina consolidación de la memoria al proceso en el que las memorias a corto plazo se convierten en memorias a largo plazo. Ya, gracias Cami. Este tipo de definición la vamos a recuperar después. Ahora estoy dando la noción básica. Gracias, Cami. Estoy dando la noción básica de consolidar. Consolidar, entonces, colegas, en este sentido, es dar solidez a algo. Y cuando llevamos este término, entonces, al ámbito del objetivo almacenamiento, cuando estamos guardando información, podemos guardar información de forma sólida, de forma consistente, o podemos guardar información de forma precaria, de forma tenue, de forma débil. Consolidar entonces una unidad de información relevante es almacenarla de forma consistente, de forma sólida. ¿Sí? Estas unidades de información relevante pueden guardarse, pueden almacenarse entonces con grados de consistencia. Mira de lo que nos está hablando el término consolidación. Cuando tú almacenas información de forma consistente, de forma sólida, esa información almacenada puede derivar en lo que llamaremos aprendizaje. Cuando almacenas información de forma precaria,
de forma tenue, de forma débil, esa información almacenada no va a derivar en un aprendizaje. Esto es algo bien importante. El aprendizaje, entonces, no se da cuando almacenamos información. Ahí es donde quiero llegar. Podemos confundirnos, colegas, y creer que siempre que almacenamos información, estamos aprendiendo. Y ese es un error. ¿Qué es lo que quiero hablar acá? ¿Qué es lo que quiero plantear? ¿Cuál es la idea central que estoy vinculando en este momento? La idea central es: no creas que aprender es almacenar. No creas. No todo lo que se almacena se consolida y por lo tanto deriva en aprendizaje. Mira cómo desde el enfoque cognitivo, colega, cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de almacenamiento consolidado. Hablamos de información consolidada. La consolidación de información produce aprendizaje. Pero el almacenamiento no necesariamente genera consolidación. Hay un almacenamiento débil, tenue, precario que podemos generar en nuestra memoria y por lo tanto es un almacenamiento que no va a estar relacionado a aprendizaje. Y muchas veces nos confundimos, ¿no? Muchas veces, colega querido, uno dice, ya, porque claro, has estudiado, has revisado la información que está escrita en tu cuaderno y dices, listo, lo tengo. Casi como diciendo, lo aprendí. Pero claro, si has repasado tu cuaderno 10 minutos antes de tu examen y has repetido como loro 20 veces y ya, o sea, repites pues automáticamente. Pero el que repitas automáticamente algo no quiere decir que lo hayas aprendido. El que repitas automáticamente algo no quiere decir que lo hayas consolidado. Son cosas muy distintas, colegas. Por favor, esta es una variable central cuando entendemos la relación entre memoria y aprendizaje. Bien, vamos a profundizar sobre esto del aprendizaje más adelante, no te preocupes. Vamos a trabajar mucho sobre esto en relación a la memoria, obviamente, pero también en relación al pensamiento, a la solución de problemas, etc. Por el momento, para mí es suficiente el decirte, cuando hablamos de almacenamiento, hablamos de unidades de información relevante, que siempre van a ser solo una parte, van a ser pedazos de información de los estímulos a los que nos enfrentamos y de las situaciones que vivimos, de los contenidos que revisamos. Las unidades de información son pedazos, son partes. Sobre esas unidades de información podemos nosotros consolidar información derivada de estas unidades. Cuando consolidamos esta información, nosotros podemos alcanzar un nivel de aprendizaje de esos contenidos. Pero ese proceso entonces no es un proceso lineal, mecánico, no siempre se da así. Cuando almacenamos información, unidades de información relevante, este almacenamiento puede ser débil, puede ser un almacenamiento que no derive en una consolidación y por lo tanto que no derive en un aprendizaje. El otro objetivo central del que habíamos hablado es el objetivo de recuperación. Cuando hablamos de recuperación, entonces, ¿cómo va a recuperar información, la memoria de situaciones? Por ejemplo, si solo ha almacenado una parte, una porción de la información que hemos vivido en una situación determinada, o si solo va a almacenar partes de los contenidos que hemos revisado sobre un determinado tema, ¿cómo va a recuperar información la memoria? Pues la memoria va a recuperar información siempre, la recuperación siempre se va a basar
en lo que llamaremos una reconstrucción, algo que habíamos hablado ya anteriormente. Disculpe, también puede ser como para recuperar, como ir codificando, ¿no? La información, como reunir información, tal vez. Sí, sí, Claudia. En realidad, cuando hablamos nosotros de recuperación de información, y no te preocupes, vamos a entrar a las siguientes clases a analizar ya los procesos de codificación de la memoria, que son sumamente complejos. Por eso es que para mí, cuando enseño teoría cognitiva, es importante que ustedes tengan primero la estructura básica, bien organizada, para entrar ya a conceptos más complejos. Codificación es un concepto complejo, muy interesante, del que vamos a hablar las próximas sesiones. Gracias, Claudia. Cuando hablamos de recuperación, entonces, colegas, ¿cómo va a recuperar información después de haberse almacenado? ¿Cómo va a recuperar información la memoria si solamente ha guardado partes? No ha guardado toda la información. ¿Cómo va a recuperar? Claro, va a ser una reconstrucción dinámica de información. Y esto de reconstrucción dinámica nos tiene que llevar a lo siguiente. Esta frase, la estoy citando, esta frase textual del profesor Facundo Manes. Él dice, la vida no es lo que vivimos. Lo han debido leer a Facundo Manes. Voy a compartir algunos videos de él porque vamos a trabajar también lo que plantea Facundo Manes en el tema memoria y en el tema pensamiento. Facundo Manes es un reconocido neurocientífico latinoamericano, argentino, que junto a 2 o 3 latinos son, digamos, de los neurocientíficos en lengua castellana que son escuchados. La neurociencia es todavía principalmente dominada, digamos, por autores en idioma inglés. Bien, ¿qué es lo que nos dice el profesor Manes, Facundo Manes? El profesor Manes nos dice, la vida no es lo que vivimos, sino la vida es lo que recordamos para contar. Esta frase que me parece una frase hermosa del profesor Manes, la vida no es lo que vivimos, sino lo que recordamos para contarla, nos lleva justamente a entender cómo se da el proceso de recuperación de información. Siempre que recuperamos información, ese proceso de recuperación se basa en poca información, en información muy parcelada, muy parcial, que hemos almacenado de una situación, por ejemplo. Ponte a pensar en un episodio de tu vida. Cuando tú quieres recordar un episodio de tu vida, un hecho, imagínate que estás recordando, no sé, un hecho que te genera algo de alegría, ¿no? Una reunión familiar en la que la pasaste muy bien, etcétera. Cuando recuperas información de esa reunión familiar, en realidad tu memoria lo que está haciendo es reconstruir a partir de unidades de información parcial que ha guardado de ese hecho. Está tratando de reconstruir un relato para ti de cómo se dio ese hecho. Y puedes cerrar los ojos y casi recordar tal cual se dio esa reunión familiar, las cosas que hablaron, pero en realidad tu memoria está reconstruyendo. Y siempre que decimos reconstruir, no te olvides, colega, toda reconstrucción dinámica implica un proceso creativo. Cuando hablamos de lo creativo, hablamos de algo de invención. La memoria, entonces, al reconstruir nuestros recuerdos, reinventa lo que hemos vivido. Nunca lo vamos a recordar tal cual fue. Siempre vamos a recordar las cosas como una reinvención. ¿Bien? La recuperación de memoria, entonces, la recuperación de información, la recuperación de información como otro objetivo central junto al almacenamiento, va a incluir siempre una reconstrucción dinámica de información. Y aquí debo entonces adicionar los criterios que había planteado
este proceso de recuperación es un proceso creativo. Y como decíamos, hasta cierto punto, esta creatividad hace que muchas cosas que recordamos no sean fieles a lo que realmente pasó. La memoria hace un gran trabajo con recuperar y reconstruir un hecho en nuestra mente con pedacitos de información que había guardado de ese hecho. Entonces, en ese proceso de reconstrucción va a cometer errores y es muy posible que lo que recordamos no sea exactamente lo que pasó. Es bastante posible. Por eso vuelvo a esta frase del profesor Manes, a la frase de la vida no es lo que vivimos, ya sabes, y la vamos a anotar aquí, ¿ya? La vida no es lo que vivimos, sino lo que recordamos para contarla. Mundo Manes. Bien, colegas queridos, hasta ahí una revisión de estos dos grandes objetivos centrales de la memoria. No se olviden que habíamos hablado de dos adicionales, dos objetivos adicionales muy importantes. La gestión, que tiene que ver con la administración. No sabes todo lo que tiene que ver con la administración, pero por el momento para mí es importante que tengas claro, administración, el que maneja, ¿no? El que dirige. La administración es dirigir, es manejar. Bien. Y el reciclaje, que lo hemos vinculado con el olvido, el reciclaje, colegas, tiene que ver con ver qué es lo que se tiene que desechar. Reciclar es tomar decisiones sobre las cosas y definir qué es lo que se desecha, qué es lo que queda, ¿no? La memoria se encarga entonces de desechar información, decíamos. Pero también en ese proceso de desechar información, claro, hay información que no la desecha la memoria, ¿no? La memoria está permanentemente reciclando la información. Va a ver qué información tiene que quedarse y la va a guardar, de repente la va a articular con otra información nueva que está incluyéndose, la va a asociar a esa nueva información de repente. Eso también es parte del proceso de reciclado, ¿sí? Y va a haber otra información que ya no tiene sentido guardarla, que no la estás usando, que no es útil para ti. Entonces va a agarrar esta información y la va a desechar. A todo eso nos referimos cuando hablamos del reciclaje de información. Ahí están los 4 objetivos entonces de la memoria. No te olvides, colega. Entonces, estos otros objetivos que tenían que ver entonces con y que están descritos en nuestra definición, ¿no? Que tienen que ver por un lado con la gestión, y que tienen que ver por otro lado con el reciclaje. No te olvides cuando hablábamos de la gestión. Entonces, cuando hablábamos de la gestión, nos referíamos a almacenar. Perdón, nos referíamos a administrar. Ahora sí, para que todo esté más o menos uniforme, esta gestión es siempre administrar. Y este reciclaje es desechar información o reutilizarla.
Hasta ahí, mis estimadas y estimados colegas, el repaso y la articulación de nuestros objetivos. Quiero ahora que tengamos una idea, colegas, sobre quiero que tengamos una idea, mis estimados colegas, si les parece, podemos, corregiremos esto está mal escrito, desechar, muy bien. Quiero que tengamos una idea de los tipos de memoria. Quiero que entremos un poco a hablar a los tipos de memoria a partir de las estructuras, ¿ya? Cuando hablamos de memoria, es importante, lo primero, tener idea de las estructuras funcionales y de los tipos de memoria. Esto es central. Vamos a ver este detalle en una siguiente pizarra. A ver. Por un lado, colegas queridos, cuando hablamos de estructuras funcionales, hablamos de algo que ya has escuchado, algo que ya conoces, incluso de tu cultura general como psicólogo, como psicopedagogo. Las estructuras funcionales de la memoria hacen referencia a dos grandes estructuras que se relacionan en su funcionamiento. Por un lado, una memoria que llamaremos memoria operativa o a corto plazo en las teorías antiguas. Y por otro lado, lo que llamaremos la memoria a largo plazo. ¿La memoria operativa es igual que la memoria de trabajo? Sí, justamente. Working memory, ¿no? Sí. Tiene esos distintos nombres. Entonces, memoria operativa o memoria de trabajo, y en las teorías clásicas, Diego, memoria a corto plazo. Bien. Estas estructuras funcionales, entonces, colegas, las estructuras funcionales de la memoria, son estas dos. Normalmente las abreviamos como así. Lo que nos proponen las teorías de la memoria es que estas dos estructuras de la memoria son las que participan permanentemente en su funcionamiento. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo acontece esto? Claro, la información que estamos procesando normalmente articula dos estructuras en el procesamiento permanente desde la función cognitiva memoria. Por un lado, la memoria operativa es la que almacena información en la memoria a largo plazo y recupera información de la memoria a largo plazo. Tenemos que pensar a la memoria a largo plazo, colegas queridos, entonces, como una estructura en la que se va guardando, en la que se va almacenando la información de estas unidades relevantes de las que habíamos hablado. En la memoria a largo plazo, la información, las unidades relevantes que se habían obtenido de las situaciones, de los estímulos con los que el sujeto vivía, experimentaba, etcétera, esta información se va guardando en la memoria a largo plazo.
Voy a poner aquí una A para recordarnos entonces el proceso de almacenamiento. La memoria operativa o a corto plazo es la que estaría entonces recibiendo información y guardándola en la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo puede verse metafóricamente como los estantes de una biblioteca, ¿no? En la cual se guardan los libros, se ponen los libros en los estantes de una biblioteca. La memoria a largo plazo pareciera ser entonces una estructura con un rol más pasivo. La memoria operativa tiene un rol más activo. Es la que realiza las acciones dentro del funcionamiento de la memoria. Es la que va a almacenar en este gran estante, por ejemplo, que es la memoria a largo plazo, las unidades de información relevante. También la memoria operativa o la memoria de trabajo es la que va a sacar la información de esta memoria a largo plazo y es la que va a ejecutar entonces lo que llamamos la recuperación de memoria. El rol en este caso de la memoria operativa es obtener información del almacén a largo plazo, obtener información para que el sujeto pueda utilizar esa información ante una determinada tarea o ante un determinado proceso cognitivo variado que esté realizando, como por ejemplo el reconocimiento. En este esquema que nosotros estamos planteando, colegas, vamos a ponerlo así, en este esquema de estructuras funcionales, se jugaría en líneas muy generales todo el desempeño de la memoria en su funcionamiento cognitivo y en el cumplimiento de sus distintos objetivos. Claro, podríamos decir nosotros que hay acá, podríamos decir que hay acá, en este rombo que estoy dibujando, lo voy a poner con otro color. Este rombo que estoy dibujando aquí, lo vamos a poner incluso un poco más. Ok, ahí está. Vinculado con la memoria operativa. Vamos a describir este rombo como el flujo de información Este es el flujo de información que ingresa a la memoria, que puede venir del contexto externo, de los estímulos que estamos viviendo. Este flujo de información es el que va a procesar la memoria operativa, recuperando información de la memoria a largo plazo para interpretar mejor este flujo de información o almacenando unidades relevantes de información de este flujo de información en la memoria a largo plazo. La memoria operativa en este sentido viene a tener un rol más activo, ¿no? Si seguimos la metáfora de la biblioteca, decíamos que la memoria a largo plazo son los estantes donde se almacenan los libros y la memoria operativa es el bibliotecario, el que administra esos estantes, esa información almacenada, es el bibliotecario. La memoria operativa tiene ese rol activo de guardar la información ante las demandas del flujo de información que va a recibir nuestro sistema cognitivo, estimadas y estimados colegas. Hay un flujo permanente de información, entonces, que el sistema cognitivo debe manejar, debe gestionar. Y en esa gestión de ese flujo de información, imagínate, colega, la cantidad de información a la que tenemos que afrontarnos en cada momento. Por ejemplo, en este momento tú estás recibiendo información
verbal, auditiva y de alguna forma visual a partir de las pizarras. Y para afrontar ese flujo de información, tu memoria está trabajando. Primero, recuperando información permanentemente. En este momento, en tiempo real, tu memoria está recuperando información sobre cada uno de los sonidos que estoy emitiendo y qué significan. En este momento, tu memoria a corto plazo está recuperando información de tu memoria a largo plazo para darle significado a los sonidos verbales que estoy emitiendo en este instante. El flujo de información auditiva verbal que llega a tu sistema cognitivo está siendo afrontado por tu memoria operativa que recupera en tiempo real información de tu memoria a largo plazo almacenada para que nos podamos entender a través del lenguaje. Bien, el flujo de información que estás recibiendo en este momento también es un flujo de información. Estamos aprendiendo teoría cognitiva. Entonces tienes que registrar esa información. Estás recibiendo tu memoria operativa esa información y está dando órdenes de registro de información en la memoria a largo plazo. Paralelamente, claro, tú estás escribiendo, estás anotando información, ¿ya? Y esto le da mayor complejidad al procesamiento de la información, porque claro, información que puedes estar almacenando en la memoria a largo plazo, quizás no termina de almacenarse y consolidarse bien, porque en lugar de centrarte en entender lo que estoy diciendo, estás queriendo escribir al mismo tiempo. Y entonces se va a complicar el proceso de consolidación. Bien, dicho esto, colegas queridos, dicho esto, habiendo hablado de las estructuras funcionales, o sea, estructuras que nos ayudan a entender cómo funciona la memoria, ¿qué tipos de memoria en líneas generales podremos nosotros encontrar dentro de los contenidos que trabaja la memoria? ¿Qué tipos de memoria? A ver, quiero que hablemos de 3 tipos de memoria. Vamos al punto 3. Hablamos de 3 tipos de memoria, estimados colegas. La memoria episódica, la memoria semántica, la memoria procedimental. Son como que los grandes tipos de memoria dentro de los cuales vamos a encontrar muchos otros tipos. Y tienen que ver con el tipo de información. Yo quiero que te des cuenta de esto. Cuando hablamos de tipos de memoria, estamos aquí hablando de tipos de memoria según la información, según el tipo de información que la memoria va a trabajar, que la memoria va a almacenar y recuperar. La información de la memoria episódica es la información vinculada a hechos, a episodios que hemos vivido. Nuestra memoria almacena información de tipo episódico. Esta información episódica es información de hechos que tienen un cuándo, un dónde, un lugar en el que han ocurrido. Son hechos que hemos vivido. Esos hechos constituyen este tipo de memoria, la memoria episódica. Nuestra memoria, entonces, colegas queridos, está nuestra memoria dispuesta para almacenar información sobre hechos que hemos vivido. Esa es la memoria episódica. Por otro lado, tenemos la memoria semántica. La memoria semántica no almacena hechos. La memoria semántica de tipo cuando que te pongo a pensar y recuerdo memoria episódica, hechos que has podido vivir.
otro tipo de información. Es un hecho, no es una situación, es un concepto, abstracción lingüística. Lo abstracto que no tiene relación con un hecho, con un cómo, cuándo, más relación con un que recurrimos a formación de tipo semántico, recurrimos a lo que es la memoria semántica. La memoria semántica, entonces, tiene que ver con información conceptual, abstracta, principalmente de tipo lingüístico. Y tenemos otro tipo de información que es la información procedimental. De ahí el nombre de este tercer tipo de memoria, la memoria procedimental. ¿Qué es la memoria procedimental? A ver, la memoria procedimental es que almacena información sobre conductas, comportamientos complejos que siguen procedimientos. Comportamientos complejos que siguen procedimientos. Por ejemplo, tenemos aquí a nuestro querido colega Diego Paz. No sé si han visto a Diego Paz. Diego Paz es un artista, ¿no? Un rockero, además, destacado en nuestro medio. Cuando Diego tiene que tocar la guitarra, tiene que acordarse de un tema en la guitarra, cuando tiene que acordarse de un tema, recupera información procedimental, porque el ejecutar una determinada melodía en la guitarra tiene que ver con una serie de comportamientos, de conductas que realiza el que ejecuta y que se almacenan. Cuando va a recuperar información sobre cómo tocar un tema, Diego, va a recuperar información procedimental. Ese tipo de información procedimental está relacionada al almacenamiento entonces de comportamientos, de secuencias de comportamientos complejos, queridas y queridos colegas. Cuando tú te sientas en la bicicleta, que no sé hace cuánto no manejas bicicleta, recuperas información para tratar de manejar la bicicleta, información procedimental. Cuando vas a manejar tu coche igual, ya no necesitas concentrarte en, oye, ¿qué era primero? No, prendes tu coche y comienzas a manejar tu coche a través de una serie de comportamientos complejos que decimos comportamientos automatizados, ¿ya? Porque los has almacenado y los has practicado tanto que los puedes repetir de forma compleja, pero son procedimientos comportamentales, comportamientos complejos que siguen una serie de procedimientos conductuales. Esa información es la que has almacenado, mi estimada y estimado colega, en la memoria procedimental. Cuando hablamos entonces de los tipos de memoria, tenemos estos tres grandes tipos de memoria según el tipo de información que se almacena. Vamos a entrar a las siguientes clases a ver otros tipos de memoria. Pero, por ejemplo, otros autores hablan de estas estructuras funcionales que nosotros hemos descrito. Hablan de estas estructuras funcionales, colegas, otros autores, por si acaso también como otros tipos de memoria. A estos tipos de memoria le llaman tipos de memoria funcional. Y vamos a tener entonces a la memoria operativa, este es un tipo de memoria, los tipos de memoria funcional, y vamos a tener, colegas, a la memoria de largo plazo, como otro tipo de memoria también funcional. Mira, en este caso, cuando hablamos de tipos de memoria, colega, en este caso estamos identificando los tipos de memoria según el rol de funcionamiento que cumplen.
estos tipos de memoria. Aquí no estamos diferenciando, no estamos clasificando los tipos de memoria según el tipo de información que almacenan, como en el caso que te he mostrado anteriormente en la diapositiva. Acá estamos hablando de tipos de memoria según el rol funcional que cumplen. Y claro, tendríamos esta memoria a largo plazo de la que ya hemos hablado, que es el almacén en el que se guarda la información, tal como los estantes, decíamos, de libros en una biblioteca. O tenemos la memoria operativa de trabajo o a corto plazo, que es en realidad esta estructura de la memoria que se encarga de almacenar y recuperar la información de esta memoria a largo plazo. ¿Por qué decimos memoria a corto plazo? ¿Por qué en las teorías clásicas se conoce a la memoria operativa de trabajo como memoria a corto plazo? Porque claro, la memoria operativa muchas veces recupera información de la memoria a largo plazo y la mantiene durante un cierto tiempo para que la podamos utilizar. Como cuando estamos sosteniendo una charla. Tú estás sosteniendo una charla y recuerdas algo que querías decirle a esa persona. Mira, la memoria operativa o memoria de trabajo, como bien nos recordaba, working memory, como nos recordaba el Diego, ha recuperado una idea que querías transmitir y la mantiene acá momentáneamente para que una vez que te toque hablar en una charla puedas expresar esa idea. Esto nos lleva a ver cómo a veces cuando te olvidas una idea cuando estás charlando es porque el olvido se ha generado acá. Mira, el olvido se ha generado en esta estructura de memoria que recupera la información momentáneamente para que puedas expresarla y afrontar el flujo de información de las situaciones y circunstancias que vives. Bien, de esta perspectiva tenemos entonces una tipología distinta, ¿no? La memoria operativa también es un tipo de información y la memoria a largo plazo también es otro tipo de información, mis estimadas y estimados colegas. Es otro tipo de memoria, perdón. Es otro tipo de memoria. Miren ustedes entonces, cuando revisamos las distintas tipologías de memoria que existen, vamos a encontrar varias clasificaciones. No existe solo un tipo de clasificación. Ahora, por ejemplo, hemos hablado de una clasificación de tipos de memoria que se refiere a las estructuras funcionales de la memoria, al rol que desempeñan distintas estructuras de memoria. Ahí hemos encontrado que existe una clasificación de memoria a corto plazo o memoria de trabajo. Utilizamos cualquiera de esos nombres para referirnos a ese tipo, y otro tipo que es la memoria a largo plazo. En el otro caso, en la otra clasificación, hablamos de la memoria clasificada por los tipos de información que almacena y maneja. La memoria episódica, relacionada a hechos, la memoria semántica, relacionada al almacenamiento de conceptos y de lenguaje, y por último, la memoria procedimental relacionada al almacenamiento de comportamientos complejos, secuenciales, procedimentales que realizamos diariamente en nuestra vida. Hasta aquí, mis estimadas y estimados colegas, nuestro examen del día viernes. Quiero pedirles entonces que estudien. Tengo acá adicionado a mi queridísimo colega Javier Verdeja. Javier, mil disculpas, me has escrito por Facebook y he visto el mensaje, mira, y me acabo de acordar, te estoy viendo, no he entrado a revisarlo, pero me estabas pidiendo, creo que te adicione al grupo. Te voy a adicionar ahora mismo. Salgo y te adiciono, Javier. No sé si puedes hablar, Javier, bienvenido. Qué bueno que estés acá. Gracias. ¿Por qué, Javier? Te voy a adicionar. Cualquier duda que tengas, por favor, házmela saber. Ya tienes que ponerte al día en varios contenidos. Tenemos examen el día viernes, no te olvides por favor de eso. Cualquier consulta, voy a estar atento a tus mensajes. Discúlpame que se me haya pasado, Javier. Javier, gracias a ti. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta al momento de cerrar nuestra sesión? Quisiera que pongas la hoja en blanco para copiar la imagen.
Ah, ya, ¿la pizarra? Sí, sí, por ¿Cómo no, querido? Ahí está la pizarra. desde la anterior página. La Muy primera bien. y la segunda, ¿no? Esta es la segunda, en la que hemos hablado de las estructuras funcionales de la memoria y hemos hablado de los tipos de memoria funcional, entonces, que es una clasificación derivada de estas estructuras. Y por otro lado, Diego, tenemos esto, que hemos hecho todo el repaso e integración de los distintos objetivos y conceptos asociados a estos objetivos para entender el funcionamiento de la memoria. Listo, bárbaro, gracias. ¿Por qué, querido? Bueno, pues si no hay más preguntas, mis Marce, estimados, yo tengo una pregunta. ¿qué dices, Alba? No sé si tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy, tal vez, pero es una pregunta que siempre he tenido con relación a la memoria y el sueño de las personas. ¿Por qué? O sea, no sé qué depende de que algunas personas recuerden sus sueños. Por ejemplo, yo me puedo acordar de sueños que tengo de hace años, pero también sé de personas que hasta no se sueñan nada o no recuerdan lo que sueñan la noche anterior. Eso depende, o sea, es adquirido con esa capacidad de recordar esos tipos de sueños. No necesariamente, Alba. Es muy interesante el tema memoria y sueño. Te cuento que es un tema sobre el que se investiga. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos durmiendo, se activan otros patrones de funcionamiento cognitivo que se dan es lo que llamamos el procesamiento no consciente de información. Que el sistema cognitivo cuando estamos durmiendo activa una serie de otras premisas de manejo de la información. Por eso es que tenemos sueños sumamente locos. ¿Ya? Claro, lo que pasa es que cuando estamos durmiendo también la memoria está tratando de consolidar información y está desechando. Y en ese proceso de consolidar información, el reciclaje funciona mucho cuando estamos durmiendo, por cierto. No, cuando estamos viendo la memoria como reciclar información. Claro, en ese proceso de desechar información y consolidar información y reutilizar información, se dan unas mezclas de información que terminan generando de alguna manera la materia de nuestros sueños. Es una cosa súper interesante. Claro, cuando tú despiertas, y ya saben, la formación reticular funcionar cuando estamos despiertos, lo que no quiere decir que cuando estamos despiertos también hay un funcionamiento no consciente, no te olvides, ¿no? Hay un procesamiento no consciente de la información. Bien, cuando estamos despiertos y recuerdas lo que has soñado, se aplican muchas de las premisas que hemos comentado, Alba. En realidad, mucha de la información que recordamos de nuestros sueños cuando hemos despertado es un invento. Lamento decirles eso, ¿sí? La investigación nos muestra que en realidad recordamos información de nuestros sueños basados en unidades relevantes almacenadas mientras dormíamos, que están sometidas a una mayor todavía arbitrariedad y dispersión que la recuperación y el almacenamiento de información cuando estamos despiertos. Cuando estamos durmiendo, entonces, quiero aclarar esto, si es que he utilizado términos inadecuados, cuando estamos durmiendo, almacenamos información de forma todavía mucho más caótica. Entonces, despertar y recuperar información de tu sueño, está ese proceso sometido a todavía una mayor creatividad, innovación e invención. Algunos van a tener mayor capacidad de recuperar información cuando sueñan, una vez que están despiertos, sí, eso es cierto, Alba. Pero insisto, esa capacidad va a estar sumamente sometida arbitrariamente a procesos de reconstrucción aleatorio, al azar, que genera tu sistema cognitivo. No sé si te he respondido un poco. Es un tema fabuloso. Alba, es un tema fabuloso, es un tema que se investiga mucho. Y la pregunta cognitiva bien interesante. Gracias, Marce.
Bien, tiempo, colegas. Nosotros nos reencontramos entonces el día miércoles. A los que se han adicionado un poquito tarde a la sesión, les hago recuerdo de esto. El día miércoles continuamos con clases. ¿Por qué? Porque el viernes se va a realizar nuestro examen. A las 5 de la tarde del día viernes se abre nuestro examen en la plataforma de Google Classroom. Y vas a tener hasta las 4 de la tarde del sábado para resolver. Casi 24 horas. Entonces vas a utilizar el periodo de clases que teníamos el viernes para resolver tu examen. Y las clases continúan y las retomamos el próximo miércoles. Bien, colegas. Como siempre, entonces, mis queridas y queridos colegas, ya saben, mi mayor gratitud a ustedes por su paciencia, por su atención. Gracias, que les vaya muy bien en el examen. Nos reencontramos el próximo miércoles. Chao, colegas. Gracias, Marcelo. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, queridos. Chao. Hasta luego, profesor. Que se cuide. Adiós, queridos colegas. Nos vemos pronto.